Bien, pues vamos a iniciar nuestro tema y llegamos al tema del pecado de los ángeles. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. El pecado de los ángeles, la posibilidad de los ángeles de pecar, cuál fue el pecado, cómo fue, qué castigo, por qué. Bueno, ¿era posible que los ángeles pecaran? Sí, era posible. Así como es posible que nosotros pequemos, también era posible para los ángeles el pecado. Es decir, Dios nos creó a todos para confirmarnos un día en gracia. Cuando pasemos de este mundo al Padre, será nuestra confirmación en gracia o en desgracia, según nuestra opción fundamental. Así también en el mundo angélico, en el mundo de los ángeles, Dios creó a los ángeles para confirmarlos en gracia. Y por lo tanto, ellos antes de esa confirmación en gracia pudieron pecar. ¿Por qué? Porque fueron creados libres. Es dogma de fe de que existen los demonios. Entonces, si existen los demonios, es evidente que hubo un grupo de ángeles que pecaron. La regla de la moralidad es la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, es la regla moral. Y esta es una regla que no depende de los hombres, no depende de los ángeles tampoco. La regla de la moralidad la pone Dios. Dios nos hace saber su voluntad y nosotros estamos para cumplir la voluntad de Dios. Somos criaturas libres y como criaturas libres podemos conformarnos a la voluntad de Dios o torcer la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Entonces, si existen los demonios, podemos ver que hubo ángeles que se apartaron de la voluntad de Dios y quedaron deformados, o su voluntad quedó fuera del orden establecido por Dios, se convirtieron en demonios. Ahora, ¿este pecado de los ángeles se justifica en la Biblia o no? Sí se justifica en la Biblia. Algunos pasajes de la Biblia en los que se nos habla de la caída de los ángeles, por ejemplo, tenemos Lucas 10:18, dice: vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. Luego, Juan 8:44, el diablo no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Mateo 25:41, vayan malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad? Cuando habla, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, así nos habla el Señor. Luego, en la segunda carta de San Pedro, vemos también, dice cómo Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó a los abismos tenebrosos del Tártaro, dice, o sea, desde el infierno. Y el magisterio de la Iglesia también nos enseña la caída de los ángeles, el pecado de los ángeles. Por ejemplo, en el Concilio de Braga, el diablo fue primero un ángel bueno hecho por Dios y él se convirtió en malo. Concilio Cuarto de Letrán dice: el diablo y los demonios fueron creados buenos por naturaleza, pero ellos mismos se hicieron malos a sí mismos. Eso nos enseña el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura. La pregunta es ahora, ¿pecó el ángel por un error de su inteligencia o no? Bueno, no se trató de un error de la inteligencia, sino que aquí Santo Tomás, recordemos que Santo Tomás de Aquino es el que nos enseña muchas cosas del mundo angélico, ¿no? En la Suma Teológica, su gran obra de teología, ahí tiene un apartado sobre los ángeles, sobre los demonios, y enseña todas estas cosas, ¿verdad? Eso es doctrina de Santo Tomás de Aquino, que no hubo error en la inteligencia de los ángeles,
sino que se trató de una falta de consideración, el pecado de los ángeles. Es decir, hubo una mala elección de parte de ellos. Les faltó considerar algo muy importante. Y este algo muy importante es el bien superior. Es decir, hay un bien superior al que se debieron subordinar. Hay una jerarquía, ¿no?, de seres. Está Dios por encima de todos. El bien superior es Dios y su voluntad divina. Entonces, ellos no consideraron el bien superior, no lo quisieron considerar que había un bien superior a él. Es decir, ellos quisieron ser como Dios, pero no según la regla. Hay una regla. Nosotros tenemos la promesa de ser como Dios también. Pero ¿cuál es la regla? Seguir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos. Es decir, es primero Dios, luego nosotros, ¿no? En cuanto a que nos sometemos a Él, y de esa manera cumplimos su voluntad, y de esa manera nosotros vamos avanzando hacia la posesión de la divinidad que Dios nos ha prometido. Es decir, Dios nos participa su misma vida divina. Ese es el fin de la vida del hombre, participar de la vida de Dios, así como también es la vida del ángel. El fin de la vida del ángel también era esa, ¿no? Participar de la misma vida divina. Y ellos no consideraron, ¿no? Los ángeles caídos no consideraron esta regla, este orden que debieron haber seguido, y por consiguiente ellos se pervirtieron. Ahora, algunos padres de la iglesia primero dijeron que el pecado de los ángeles era sexual. Pensaron algunos que pudiera ser sexual, ¿no? Porque hay un versículo en el libro del Génesis 6:2, que dice: los hijos de Dios vieron que estas eran hermosas y tomaron como mujeres todas las que quisieron. Génesis 6:2. Pero esto se desechó después y se abandonó completamente esta hipótesis teológica, como que los ángeles tenían una especie de cuerpo aéreo, sutil, y por él tenían relaciones sexuales. Esto se desechó totalmente, ¿no? Siglo V ya se quita esta hipótesis, porque dice, no, los ángeles son de pura naturaleza espiritual, solamente son seres espirituales, no tienen algo carnal en ellos. Y luego vemos también que el pecado de los ángeles no pudo ser carnal. ¿Por qué? Porque nadie se inclina hacia lo que no conviene a su propia naturaleza. Es decir, los ángeles no tienen cuerpo, su naturaleza no es corpórea, ellos no ven un bien en el cuerpo para ellos, porque está fuera de su naturaleza, y por eso ellos no cometen pecados carnales. Para ellos no es un bien el cuerpo. Entonces, cuando se forman un cuerpo, como ya lo vimos, no sé si se acuerdan, cuando vimos el tema de los demonios íncubos y súcubos, ¿se acuerdan? Que se vio eso también. Es decir, de que es muy posible que existan demonios que toman forma de hombre para seducir a las mujeres, y demonios que toman forma de mujer para seducir a los hombres. Demonios íncubos son demonios que toman forma de hombre, y demonios súcubos son los que toman forma de mujer para seducir al hombre, ¿no? Entonces, no se trata, cuando sucede un fenómeno así, no se trata de que el diablo quiera placer sexual como si necesitara ese placer, sino que cuando hay estos fenómenos son más bien para perturbar a una persona consagrada, perturbar a una persona casada, disturbarla, ¿no?, en su vida matrimonial, dañarla, ¿no?, por alguna vejación diabólica también. Ahora, ¿los ángeles pecaron por soberbia? La respuesta es sí. Hay soberbia en el pecado de los ángeles. La soberbia es un pecado de naturaleza espiritual. Ellos son espíritu,
Los ángeles, los demonios son espíritu puro, y entonces ellos no se inclinan ante los bienes sensibles, sino ante los bienes espirituales. El pecado es querer un bien legítimo, pero prescindiendo del orden que Dios estableció. Eso es el pecado, ¿verdad? Yo quiero ser como Dios, sí, lo puedo lograr, pero por la participación de la vida de la gracia que Cristo me comunica, siguiéndolo a Él en la humildad, en el seguimiento, ajustándome a su voluntad, lo que hemos dicho. Ese es el camino para llegar a Dios, hacer la voluntad del Señor. Aquí el pecado de los ángeles es que ellos se quisieron a sí mismos. Entra la soberbia. Se quieren a sí mismos despreciando todo lo demás. Entonces prefirieron su propia excelencia sin subordinarse a la superioridad de Dios. Quisieron ser semejantes a Él, pero quitando la gracia sobrenatural que Dios les ofrecía o les participaba. Entonces, principalmente el pecado de los ángeles es un pecado de soberbia, pero también entran otros pecados en segundo término, como es el pecado de la envidia. Entra la envidia como un pecado secundario. Es decir, la envidia es querer el bien propio, pero quitando el bien ajeno, ¿no? Pesar por el bien ajeno, no un pasar, sino pesar. Siento un pesar, una tristeza por el bien de la otra persona, ¿verdad? Porque me impide mi propio bien. Eso se llama envidia. Eso es la envidia. Entonces, el bien propio que quería el ángel era su propia excelencia y consideraba mala la excelencia de los demás. La envidia es hija de la soberbia, nace de la soberbia. La soberbia es querer la propia excelencia, pero por un camino equivocado, sin la gracia de Dios, quitando a los demás. Quiero mi propia excelencia. Y le sigue la envidia. Entonces, yo veo la excelencia del otro como un mal para mi propia vida. Y después, pues se agregan otros pecados, ¿no? Se agregaron otros pecados como por ejemplo el odio a Dios, la incredulidad, la desobediencia, la ingratitud, el desprecio a los bienes divinos. Y aquí es probable que el ángel de mayor categoría, de mayor excelencia, haya sido el primero en pecar. Es probable, dice Santo Tomás, ¿verdad? No lo enseña como una certeza, pero dice que es probable. ¿Por qué? Porque encontró en su propia grandeza este ángel, excelente, ¿no? Encontró en su propia grandeza ese motivo de soberbia. O sea, a mayor grandeza, pues pudo haber sido mayor el motivo de la soberbia. Es decir, a mayor excelencia, mayor motivo de admiración a sí mismo. ¿Cuál fue el motivo? Pues su propia perfección, su propia excelencia. Entonces, es creíble que el ángel que haya tenido mayor excelencia haya sido el primero en pecar y el principal en pecar, ¿verdad? Por eso se dice que Luzbel era el más excelso de todos los ángeles y contemplando su propia excelencia, él fue el primero en rebelarse contra Dios. Es una posibilidad, dice Santo Tomás. Luego, influyó el pecado del ángel superior, en este caso Luzbel, sobre los demás. Sí influyó, dice Santo Tomás. Es decir, influyó por ejemplo, por mal ejemplo, también por persuasión, es decir, consejo a otros ángeles.
Y entonces Santo Tomás cree que aquí hay un indicio de que existe un jefe de todos los demonios, que se llama Satanás. Santo Tomás así lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando dice: vayan malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, distingue entre el diablo y después sus ángeles, como que hay uno de los diablos es superior, ¿no? Lo que nosotros consideramos como Satanás. Y bueno, de alguna manera, alguien que peca por instigación de otro queda también como sujeto a su dominio. A su dominio, dice San Pedro, lo dice en su segunda carta, dice: uno se convierte en esclavo de quien lo vence. Entonces hay como un influjo de Satanás en los demás ángeles caídos y como una especie de dominio tiránico, despótico sobre todos ellos. ¿En qué sentido los demonios tienen todos los pecados? Evidentemente ellos pues no cometieron pecados corporales como nosotros, ¿no? Nosotros cometemos pecados con el cuerpo, ellos no, porque no tienen cuerpo, el pecado de ellos es espiritual. Entonces, ¿en qué sentido se dice que los demonios tienen todos los pecados habidos y por haber? En el sentido de que no que los hayan cometido ellos directamente, ¿no? Sino que ellos estimulan al hombre a pecar de todas formas, y en ese sentido ellos se hacen también culpables de los pecados que cometen los hombres, porque ellos los instigan a cumplirlos o a cometerlos. Entonces incurren por eso en la culpa de todos los pecados. ¿Cuáles fueron los castigos principales que sufrieron los demonios al pecar? Aquí encontramos que el primero fue la pérdida de todos los dones sobrenaturales, es decir, perdieron la gracia santificante en la cual fueron creados, perdieron esa gracia sobrenatural, perdieron las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. Recordemos que son dones preternaturales con los que fueron creados los ángeles, pero también nosotros fuimos creados con esos dones y los perdimos, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, todo eso lo perdieron, pero además quedó su naturaleza angélica herida. Recordemos que ellos tienen una naturaleza angélica que dijimos que es preternatural, y esa naturaleza quedó herida. Los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, esa naturaleza quedó elevada hacia lo sobrenatural, mientras que los demonios hirieron su naturaleza angélica y quedó degradada. No la perdieron, ¿verdad? La naturaleza angélica, pero quedó degradada. Es decir, por ejemplo, su inteligencia se oscureció. La inteligencia del ángel caído se oscureció, y también la voluntad de los ángeles rebeldes permaneció ya petrificada en el mal, ¿no? Ya fijada. Perdieron la libertad absoluta respecto al bien, ya no son capaces de hacer el bien, quedaron fijados en el mal. Y además, el castigo es un padecer vehementemente, es decir, intensamente, un dolor perpetuo, un dolor que no termina. Fueron inmediatamente condenados al infierno después de su elección, excluidos de la bienaventuranza y arrojados para siempre al infierno, ¿no? Quedaron excluidos de la bienaventuranza divina. Citas bíblicas: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18. Vayan malditos al fuego eterno, como ya lo vimos, preparado para el diablo y sus ángeles también. Judas 6, carta de San Judas, versículo 6. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su morada, Dios los tiene guardados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Y Apocalipsis dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Bueno, el magisterio también ha hablado de esta condenación eterna y hubo un papa, el Papa Virgilio, que condenó como herejía una hipótesis que decía Orígenes, que fue uno de los padres de la Iglesia. Él decía que al final del tiempo sería la restauración universal. Es decir, Dios se reconciliaría con todos los seres buenos y malos, incluyendo al demonio, como diciendo, Dios va a hacer las paces con el diablo al final del tiempo. Esa hipótesis teológica se llama apocatástasis y fue condenada por la Iglesia. La condenó la Iglesia, el Papa Virgilio hizo esta condenación. Luego también el Concilio de Letrán IV también habla de cómo los hombres, buenos y malos, después de la muerte, van a padecer la recompensa o el castigo según hayan sido sus obras, buenas o malas, ¿no?, respectivamente. Van a comparecer delante de Cristo juez y recibirán también en el cuerpo el premio o el castigo según hayan sido las obras de los hombres, ¿no? Lo dice el Concilio IV de Letrán. El infierno es un lugar, sí, pero no es un lugar como el que nosotros conocemos, que tienen extensión. Estos lugares tienen extensión, pertenecen al tiempo y al espacio. El infierno es un lugar inmaterial de tormento, podemos ir así, calificarlo como lugar inmaterial de tormento. Dice Santo Tomás que hay dos lugares de tormento para los espíritus malignos. Un primer lugar de tormento es el infierno, y es por razón de la culpa, por la culpa del ángel o de los ángeles caídos, merecieron el infierno y es su castigo. Ahora, dice también que hay otro lugar de tormento para los espíritus inmundos, dice Santo Tomás, que se llama atmósfera tenebrosa. La atmósfera tenebrosa. Me recuerda San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, como dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus malignos de los aires tenebrosos del mundo, ¿no? Más o menos ahí va la cita, Efesios capítulo 6, y Santo Tomás dice que hay una atmósfera tenebrosa en donde están los demonios, pero esta atmósfera tenebrosa es la en donde están los demonios para para tentar a los hombres, para empujarlos al mal. Dice, hay demonios que están única y exclusivamente en el infierno y que no están en la atmósfera tenebrosa, porque no todos tientan a los hombres. Hay demonios que están en el infierno y que se dedican solamente a castigar a aquellas almas que están en el infierno. Mientras que otros que están también en el infierno, pero están también en la atmósfera tenebrosa. Es decir, están tentando a los hombres, empujándolos al mal, y ellos sufren en esta atmósfera tenebrosa porque se les va a acabar. Sufren porque saben que un día van a dejar de influir en el mundo, ya no lo van a poder hacer. Entonces, el fuego del infierno, sí hay fuego en el infierno, pero no es un fuego como el que conocemos de combustión. Como decimos fuego, pero un cerillo, por una fogata, es un fuego. No se trata de ese fuego, el fuego del infierno, sino que Santo Tomás lo llama un lugar violento. Así lo llama, lugar violento, es incorpóreo, no tiene extensión ese fuego. Entonces es una condición que tienen los demonios que están atados a ese fuego, ¿no?, que le llamamos fuego, que es un instrumento de Dios para castigar a los demonios en su justicia y a los condenados también. Entonces, ese fuego es el que ata a los demonios para que no puedan obrar como ellos quisieran obrar. Están como oprimidos.
Y en la atmósfera tenebrosa también están atados porque no pueden hacer lo que ellos quieren, todo lo que ellos quieren. Es decir, el demonio tiene sus límites. Dios le ha puesto límites al mar y también límites al mal, al demonio. Lo tiene limitado. Entonces, solamente lo que la providencia de Dios permite es lo que pueden obrar los demonios dentro del mundo universo, ¿no? ¿Padecen dolor los demonios? Sí, padecen dolor. En eso consiste la condenación eterna, en el dolor que es perpetuo y que es intenso, vehemente, como se dice. No es un dolor sensible porque no tienen cuerpo, pero es un dolor afectivo. Es un dolor afectivo porque el pecado fue sobre todo un acto de la voluntad. La voluntad. No se cometió ese pecado con el cuerpo, sino con la voluntad. Es espiritual. Por lo tanto, es afectivo y el dolor del demonio afecta a la voluntad, no tanto a un cuerpo que no lo tiene, ¿no? El dolor es una repugnancia de la voluntad a lo que la contraría. Sienten los dolores de la culpa, pero no por la culpa que hayan cometido como remordimiento de conciencia, no, sino que sienten ese dolor por la pena que mereció lo que ellos hicieron. Entonces la voluntad del demonio se ve contrariada y por eso sufre el demonio, ¿verdad? Por la privación de la bienaventuranza sobrenatural, pero también, fíjense, todos los dolores que padecen los demonios, ¿no? La privación de la bienaventuranza sobrenatural, también están cohibidos sus poderes, sus facultades, sufren por el conocimiento del miserable estado en el que se encuentran y es eterno, sufren por la envidia a los ángeles de los santos, sufren porque son vencidos por los hombres que regresan a Dios, que se acuerdan de Dios, sufren por los méritos de Jesucristo aplicados a la redención, sufren por no poder gobernar el universo, no lo pueden gobernar, sufren por el infierno y por la atmósfera tenebrosa, si es que están en esa condición, y por todas las torturas que ahí padecen, ¿no? ¿Pueden arrepentirse? No, no se pueden arrepentir los demonios. Es decir, ellos que son inteligencias muy agudas, mucho más agudas que la nuestra, ellos contemplaron el bien y fue tan intensa la contemplación del bien por su inteligencia que nació un acto de la voluntad hacia el bien y se adhirieron al bien. San Miguel Arcángel, sus ángeles, los ángeles buenos. En cambio, los ángeles caídos, fue tan intensa también su contemplación de su soberbia y del querer hacer lo que ellos querían hacer, que ellos quedaron fijados en eso. O sea, la voluntad también se intensifica en la contemplación de ese bien que ellos vieron, que era el bien propio, pero prescindiendo de Dios, y quedó fijada su voluntad ahí de una manera eterna, ¿no? Nosotros estamos en el tiempo. Nosotros podemos merecer, tenemos cada día para arrepentirnos del pecado y para enderezar y conformar nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Bendito sea Dios que nos da esa oportunidad todos los días. Entonces ellos conocieron de antemano todo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Lo sabían todo lo necesario y así tomaron su decisión. En un acto cuando Dios los creó, ahí mismo ellos tomaron esa decisión. Nosotros no, estamos en el tiempo. Entonces, la voluntad es inmovible para todos ellos porque viene de una inteligencia que es sumamente aguda que tienen los ángeles, ¿no?
No hay arrepentimiento. La Escritura, la Biblia nos dice no hay arrepentimiento para los demonios. El magisterio de la Iglesia condenó esa teoría de la apocatástasis, ¿no? Del perdón a todos los demonios al final del tiempo. Entonces, esto no significa que Dios no sea misericordioso. Hay gente que pudiera acusar a Dios y decir, no, pues ¿cómo que es misericordioso? Pues ¿por qué no nos perdona? No podemos pensar en eso porque Dios respeta la voluntad de la criatura que creó libre. La respeta absolutamente, ¿verdad? Entonces, no es un defecto de su misericordia, sino que es justicia divina la que se manifiesta al condenar a los demonios. Entonces, respeta absolutamente el carácter irrevocable de la elección del ángel, bueno o malo. Entonces, la misericordia libra del pecado al que se arrepiente. Lo libra del pecado, la misericordia del Señor. Pero el que no se arrepiente, no lo puede liberar. La persona queda adherida en el mal, ¿no? Que fue lo que sucedió en el mundo de los demonios. Y bueno, pues con esa elección del bien o del mal, termina el estado de viador o de caminante, digámoslo así, y de esa manera, pues quedaron los ángeles fijados en la elección que ellos hicieron de una manera eterna, ¿no? Para el bien o para el mal, salvados o condenados eternamente. Bueno, esto es una explicación así general de lo que es el pecado de los ángeles y ahora, bueno, pues estamos abiertos a la discusión, a los comentarios y a las preguntas.